Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a hacer una exploración bastante a fondo de una comunidad colombiana muy particular, Villa Clarín. Está en Palermo, municipio de Sitio Nuevo, allá en Magdalena. Sí, un caso interesante. Tenemos bastante material para analizar, sobre todo artículos, ensayos académicos de la revista E Capite. Hay investigaciones de un profesor, Miguel Chajín Flores, y también análisis críticos de sus estudiantes de sociología de la Universidad Popular del Cesar. Así que es una visión bastante completa. Sí, combina la investigación de campo con la reflexión académica. Exacto. Y nuestra idea hoy es, bueno, intentar desentrañar un poco las dinámicas tan complejas de Villa Clarín. Que no son pocas. Para nada. Vamos a hablar de su origen, que está muy marcado por el desplazamiento forzado, por la violencia. Un punto clave, sí. Veremos esa resiliencia inicial de la gente al llegar, que es sorprendente, pero también cómo el asistencialismo pues, tuvo un impacto, bueno, con luces y sombras, ¿no? Digamos que sí, un impacto de doble filo, como comentas. Y también entraremos en una cuestión cultural muy específica, el dejao, que da mucho que pensar. Muchísimo. Un concepto potente. Incluso tocaremos cómo se ha usado la inteligencia artificial, como herramienta en parte de este análisis académico. Curioso, ¿verdad? Sí, una aplicación interesante de la tecnología en este campo. Bueno, pues para empezar a entender Villa Clarín hay un concepto que las fuentes marcan como la clave de todo, su historia doble. Fundamental. Suena intrigante. A ver, ¿qué es eso de la historia doble? Pues, Porque Villa Clarín no es que surgiera de un plan urbanístico ni nada parecido, ¿verdad? no, para nada. Es más bien el resultado de una confluencia un poco caótica, como decías. Por un lado, gente que llega huyendo de la violencia paramilitar, del desplazamiento forzado. Sí, las fuentes hablan, claro, de la masacre de Nueva Venecia como un detonante directo para muchos. Un trauma terrible. Uf, y a la vez llega otra gente. Exacto. Otras familias, quizá por migraciones más espontáneas. Gente buscando simplemente un sitio donde vivir, una oportunidad. Vale. Entonces tienes esas dos corrientes de llegada. Precisamente. Y es el profesor Chajín Flórez quien usa ese término historia doble. Lo desarrolla en sus trabajos de 2016. Ajá. Describe esa coexistencia de dos relatos fundacionales que como que no acaban de encajar del todo. Dos historias que conviven, pero no se mezclan. La narrativa del desarraigo, del trauma, de haber perdido todo por la violencia. Y por otro, la narrativa de la esperanza, ¿no? De la búsqueda de un futuro, de empezar de cero en un sitio nuevo. Vale. Pero lo importante, y creo que aquí está el meollo de la cuestión que plantea Chajín, es que esta dualidad no es solo un cuento, no es solo historia. No es solo un relato. No, genera tensiones reales, muy palpables en la identidad colectiva y en la cohesión social de Villa Clarín, hoy en día. O sea que no es solo que haya gente con pasados diferentes, sino que esas diferencias tiran como en direcciones opuestas. Exacto. Y dificultan crear un nosotros fuerte, un proyecto común. ¿Y cómo se ve eso en la práctica, en el día a día de la comunidad? Pues, por ejemplo, en la dificultad para sacar adelante proyectos colectivos que miren a largo plazo. Ya. O en cómo la gente interpreta los problemas. ¿La culpa es de la violencia de antes o de las dificultades de ahora? O de ambas. Claro, las causas se difuminan. También influye en cómo se relacionan con el propio lugar. Para unos es un refugio, lo único que tienen tras huir. Para otros quizá es solo un sitio de paso, una solución temporal, mientras buscan algo mejor. Entiendo. Estas narrativas que chocan, según Chajín, fragmentan la memoria, el sentido de pertenencia y hasta las expectativas de futuro. Es como un peso, un lastre identitario importante. Comprendido. Y fíjate, a pesar de ese origen tan duro y fragmentado, las fuentes dicen que al principio la comunidad fue muy resiliente. Sí, es algo que destacan mucho. Ante la nada, ante la ausencia total del Estado, los primeros que llegaron, se buscaron la vida. ¿Cómo? Hay relatos que impresionan, ¿eh? Construyeron sus casas literalmente con lo que encontraron por allí. Materiales de desecho, restos. Con lo opuesto, casi. Tal cual. Trazaron calles como pudieron, de forma espontánea, y lo más importante, crearon redes de ayuda, de solidaridad, de confianza mutua. La pura necesidad les unió. Claro, era una organización basada en compartir lo poco que había,
en apoyarse para sobrevivir en un sitio que además describen como hostil, incluso físicamente difícil para asentarse. Una especie de épica de la supervivencia, sí. Pero esa fuerza inicial, esa capacidad de organizarse desde abajo, parece que se fue perdiendo, ¿no? O se transformó. ¿Qué pasó ahí? Pues pasaron varias cosas según los análisis. Por un lado, siguió llegando gente nueva, con otras historias, otras expectativas, y eso, quieras que no, diluye un poco esa cohesión del principio. Es lógico. Pero el factor que señalan como decisivo, sobre todo Juan Crujín, fue la intervención asistencialista. La llegada de ayuda externa, ONGs, programas del Estado. Eso es, que llegaron, sin duda, con buena intención, para aliviar las necesidades más básicas, que eran muchas. Claro, la ayuda siempre parece algo bueno en principio. Sí, pero la forma en que se hizo, la forma en que se implementó esa ayuda, según argumentan las fuentes, tuvo efectos no deseados. ¿Cómo cuáles? Pues tendió a fomentar la dependencia, una cierta pasividad en la gente. Ya. Como que debilitó esas iniciativas propias, esa autogestión que había surgido al principio de forma natural. En lugar de reforzar lo que ya hacían. Exacto. Se creó una dinámica de esperar que las soluciones vinieran siempre de fuera. Se perdió un poco el impulso interno. Y aquí es donde la cosa se complica más todavía, ¿no? Porque me imagino que esa ayuda no llegaba porque sí, de forma neutra. Pues no. Ahí está la clave. Se politizó muy rápido el acceso a los recursos. Clientelismo. Exacto. ¿Quién recibía qué, cuándo y por qué? Empezó a depender de contactos, de afinidades políticas, de estar cerca de quien repartía. Y eso crea divisiones. Claro, generó divisiones internas, envidias, competencia, donde antes quizás había más cooperación por pura necesidad. Qué lástima. El tejido social, que había empezado a coserse con hilos de solidaridad, empezó a tener más bien una lógica de competir para acceder a esa ayuda externa. Es un patrón que se ve en muchos sitios, lamentablemente. Sí, es tristemente común en contextos así, de posconflicto o de mucha vulnerabilidad. El asistencialismo, si no se maneja con un cuidado extremo y con un enfoque clarísimo en la autonomía de la gente, puede acabar siendo contraproducente. Peor el remedio que la enfermedad, a veces. Las fuentes incluso sugieren que en Colombia estas prácticas pueden acabar alimentando dinámicas populistas, da igual de qué color político sean. Es tremendo. La ayuda que quiere solucionar un problema acaba creando otros o ahondando los que ya existen. Y a esto se suma otra desconexión que mencionan, la identidad con el territorio. Sí, es otro punto curioso, porque administrativamente Villa Clarín pertenece a Palermo. Pero no se sienten de Palermo. Exacto. Físicamente están separados, por el Caño Clarín, por la carretera grande. Barreras físicas. Pero más allá de eso, hay una percepción muy fuerte de ser distintos. La gente de Villa Clarín, según recogen los estudios, no se siente parte de Palermo. ¿Y cómo se ven a sí mismos? Pues incluso hay comentarios recogidos de sentirse, más sanos y menos hostiles que la gente de Palermo. Una autopercepción de diferencia. Curioso. Y esa falta de identificación con la unidad administrativa más grande, ese desarraigo también simbólico, pues debilita aún más la cohesión y la capacidad de actuar juntos. Entonces, si vamos uniendo las piezas, origen dual traumático, tejido social que empezó fuerte pero se erosionó con un asistencialismo que generó dependencia y clientelismo, una identidad territorial difusa. El panorama es de una fragmentación considerable, sí. Un caldo de cultivo complicado para cualquier cosa que se quiera hacer. Muy complicado. Y en medio de toda esa complejidad cultural está ese concepto que mencionaste al principio, el dejao. Hablemos del dejao. En las fuentes, que se basan en trabajos importantes como los de Orlando Fals Borda, insisten mucho, ojo, no es pereza. Fundamental esa aclaración. No es simple vagancia ni apatía. No. Lo describen como una actitud cultural mucho más profunda, como una especie de respuesta adaptativa a vivir mucho tiempo en vulnerabilidad, en exclusión. Exacto. Hay que entender esa complejidad, esa ambivalencia. El dejao se ve como una mezcla de resignación, un poco de pasividad ante lo que viene. Como esto es lo que hay. Algo así. Una adaptación, a veces sin mucha crítica, a las circunstancias. Una preferencia muy clara por lo inmediato, por resolver el hoy. El día a día. Y como consecuencia, un bajo compromiso o inversión en el futuro. Lo interesante que plantean Fals Borda y luego Chahín es que esto pudo ser funcional. ¿Funcional? ¿En qué sentido?
como una estrategia para sobrevivir en contextos muy duros, de mucha opresión o incertidumbre, donde planificar a largo plazo era imposible o incluso peligroso. Una forma de protegerse, quizá, de no esperar mucho para no frustrarse. Podría ser. Una especie de coraza emocional. Vale, como vivir al día convertido en cultura por necesidad de supervivencia. Más o menos. Pero claro, lo que pudo servir en un momento dado, Hoy es un problema. hoy, en el contexto actual de Villa Clarín y sus desafíos, representa un obstáculo importante para eso que llaman desarrollo endógeno. El desarrollo desde dentro. Exacto. Esa cultura del dejao dificulta mucho el emprendimiento comunitario, la autogestión económica, planificar a medio o largo plazo. ¿Y los proyectos de economía social, que necesitan confianza y visión de futuro? Totalmente. Requieren cooperación, creer que el esfuerzo conjunto dará frutos, y eso choca con la inmediatez y a veces con la desconfianza que puede haber asociada al dejao. Las fuentes dan ejemplos, ¿no? Con el microcrédito. Sí. Mencionan programas como Unidos, que intentaron meter esquemas de microcrédito. Y no funcionó bien. La resistencia no fue solo por falta de dinero o de garantías, que también las había, claro, sino por barreras culturales ligadas a esto que hablamos. Desconfianza. Desconfianza hacia las estructuras formales, hacia la idea de deuda, de invertir pensando en el futuro. La prioridad era, y parece que sigue siendo, lo inmediato. Hay poca inclinación a asumir riesgos, aunque sean calculados, o a meterse en proyectos colectivos que tarden en verse los resultados. Refleja como un anclaje en el presente, quizá por defensa ante un futuro incierto o un pasado traumático, pero que hoy dificulta construir ese futuro. Totalmente de acuerdo. Y esto es un reto enorme para cualquiera que quiera intervenir desde fuera. Estado, ONGs, la propia academia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo diseñas estrategias que respeten esa cultura, que no la juzguen de forma simplista, pero que a la vez consigan fomentar la iniciativa, la visión de futuro, la capacidad de soñar y construir juntos? No es nada fácil. Desde luego que no. Cambiemos un poco de tercio. Hablemos de la organización formal. Mencionamos las redes informales del principio, pero ¿cómo evolucionó eso? Hablan de la Junta de Acción Comunal, la JAC. Sí, la JAC es la estructura formal, la reconocida por el Estado en Colombia para la participación comunitaria. La que hay en todos los barrios y veredas. Eso es. En Villa Clarín, como en tantos sitios, se pasó de esos líderes más naturales, más informales, que surgieron en la acción del día a día. Los que movían las cosas al principio. Exacto. Se pasó de eso a institucionalizar la participación creando la JAC. Que, en teoría, suena bien. Un canal formal para participar, representar a la gente, gestionar cosas. En teoría sí, pero aquí otra paradoja. Los análisis críticos que estamos comentando, sobre todo el de Chahín de 2016, ponen sobre la mesa algo llamativo. ¿Qué? Que la institucionalización, en el caso concreto de Villa Clarín, en lugar de unir y fortalecer, parece que empeoró los conflictos internos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué una estructura formal empeora las cosas? Pues, principalmente porque el manejo de los recursos externos. La ayuda de la que hablábamos. Esa misma, los proyectos que llegaban de fuera, ese manejo se convirtió en el principal foco de poder dentro de la JAC, y por tanto, en el principal motivo de disputa. Quien controla la JAC, controla la ayuda. Exactamente. Y se consolidaron ciertos micropoderes. Las fuentes son bastante claras al hablar de cómo el control de la JAC se concentró en una familia o en un grupo pequeño. ¿Clientelismo de nuevo? Sí, generando dinámicas clientelares muy fuertes. Si estabas con ellos, te llegaba algo. Si no... Te quedabas fuera. Y eso imagino que apartó a otros líderes que sí tenían reconocimiento real. Justo. Mencionan el caso de un líder, lo llaman Dago en los textos, que era muy respetado por su trabajo, por su compromiso con la gente. Ajá. Pero que fue desplazado, marginado por estas nuevas lógicas de poder ligadas a la estructura formal de la JAC. Vaya. Así que la Junta, que debería ser un espacio de democracia, se convirtió en un campo de batalla por recursos escasos. Y eso genera tensiones, desconfianza, exclusiones, y al final debilita la participación real. La gente se desentiende de esos espacios formales. Es descorazonador. Parece que cada intento de solución formal acaba creando más problemas o ahondando los que ya estaban. Refleja algo que ya decían teóricos como Paulo Freire hace tiempo, ¿no? La participación no es solo poner una estructura. No basta con el nombre. No, requiere un proceso detrás, un trabajo pedagógico, fortalecer la conciencia crítica, practicar el diálogo. Si solo pones la estructura formal en un sitio con tanta vulnerabilidad, sin trabajar las relaciones de poder, la confianza, la capacidad de gestionar juntos,
Pues esa estructura la pueden capturar fácilmente y usarla para lo contrario de lo que se pretendía. La institucionalización sin formación ni autonomía real puede ser peor. Puede erosionar la solidaridad en vez de construirla, sí. Bueno, hemos pintado un cuadro complejo. Historia, tejido social, cultura, liderazgos. Denso, denso. Ahora, ¿cómo se acerca la investigación académica a algo así? ¿No parece fácil estudiarlo desde fuera, sin más? No, no lo es. Y aquí las fuentes insisten mucho en la importancia de usar metodologías participativas. ¿Cómo cuáles? Mencionan dos enfoques clave en Colombia y América Latina. La investigación-acción participativa, la IAP, muy ligada a Falsborda. Un clásico. Y la sociología dialógica, que es una propuesta del propio Chahine, inspirada en Falsborda y también en Freire. ¿Y cuál es la idea principal de estos enfoques? ¿Qué los hace diferentes? Pues el cambio de chip fundamental es, no investigamos sobre la comunidad, como si fueran bichos en un laboratorio, sino que construimos conocimiento con la comunidad. Se busca que sus voces se oigan, valorar sus saberes, sus propias interpretaciones de lo que les pasa. Y potenciar su capacidad de actuar. Exacto. Potenciar su agencia, que puedan analizar sus problemas y buscar soluciones. Tienen una dimensión ética y política muy fuerte estos enfoques. Entiendo. Es la alternativa a eso que se critica a veces como extractivismo, ¿no? Llegas, sacas datos y te vas. Correcto. La IAP y la sociología dialógica buscan justo lo contrario. Que la comunidad se apropie de la investigación, que le sirva para algo. Que genere conciencia y capacidad de autogestión. Que el conocimiento sea una herramienta para que ellos mismos impulsen la transformación. Ahora, esto no es ni fácil ni rápido. Me imagino. ¿Cuáles son los retos? Pues requieren mucho tiempo, mucho. Hay que construir confianza de verdad entre investigadores y comunidad. Relaciones horizontales. Y un compromiso ético muy fuerte del investigador para no caer en lo que Falsborda llamaba una simulación participativa. ¿Qué es eso? Pues usar las técnicas participativas como de fachada, ¿sabes? Preguntar a la gente, hacer talleres, pero sin cambiar realmente las relaciones de poder ni devolverles el control del proceso. Es un riesgo real. Hay que ser muy cuidadoso. Exige mucho rigor ético, pero es necesario en sitios como Villa Clarín. Y en medio de todo esto, de la IAP, del diálogo, las fuentes meten un elemento muy de ahora. La inteligencia artificial. ¿Cómo encaja la IA aquí? Suena un poco a mezcla rara. Sí, es un detalle curioso. Lo mencionan en una editorial de la revista E-Capite, donde salieron estos trabajos. Ajá. Y aclaran, la IA no sustituyó el análisis humano ni la interacción con la gente, ¿eh? Vale. Se usó como una herramienta de apoyo al proceso académico, al trabajo que se hizo con los estudiantes de sociología que analizaban el caso. ¿Un apoyo para qué exactamente? Pues mira, para varias cosas concretas. Primero, para integrar la cantidad de ensayos y análisis que habían hecho los estudiantes sobre los textos base de Chayayín acerca de Villa Clarín. Era mucho material. Para manejar el volumen de información, eso. Segundo, y esto es muy específico, para procesar y sintetizar un montón de preguntas tipo Saber Pro, el examen de acceso a la universidad en Colombia, que los propios estudiantes habían creado. Ah, ellos crearon preguntas. Sí, 135 preguntas, basadas en su lectura crítica de los artículos. La IA ayudó a ver patrones en esas preguntas, a validar si habían entendido bien los conceptos clave. Entiendo. Y finalmente, ayudó a estructurar la metodología de la investigación final que publicaron. O sea que fue como un asistente de investigación muy potente para el grupo, para manejar y dar sentido a todo ese conocimiento que habían generado juntos. Exactamente. Es un ejemplo de cómo la tecnología, si se usa bien, de forma reflexiva, puede complementar y potenciar métodos que son, en el fondo, cualitativos y participativos. No es la IA la que saca conclusiones. No para nada. Es una herramienta que facilita el procesar y el integrar el trabajo humano colectivo. Interesante, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Una combinación poco habitual. Bueno, y frente a todo este diagnóstico tan complejo, origen, tejido social, cultura, liderazgos, asistencialismo, las fuentes no se quedan solo en el análisis, proponen caminos, y ahí sale la idea de la administración dialógica. Así es. La administración dialógica es una propuesta que desarrolla Chahine y que nace justo de su experiencia trabajando con comunidades así, como las del programa Unido Sumo. Y se plantea como una alternativa a los modelos que vienen de fuera. Exacto. Una alternativa a esos modelos de desarrollo o de gestión exógenos, impuestos, que ya vimos que en Villa Clarín tuvieron muchas limitaciones. ¿Y en qué consiste? ¿Es una técnica nueva de gestionar proyectos o algo así?
es más que una técnica. Es un enfoque, casi te diría una filosofía de cómo actuar en lo social. Ajá. Se basa en promover el diálogo, pero diálogo de verdad, horizontal, profundo, entre todos los de la comunidad, y entre ellos y los agentes externos que pueda haber. Crear espacios para hablar y pensar juntos. Exacto. Espacios para reflexionar juntos sobre los problemas, pero también sobre las cosas buenas que hay, las potencialidades, y a partir de ahí decidir y actuar juntos. Acción participativa, decisiones colectivas. Y supongo que parte de reconocer lo que ya hay allí, ¿no? Sus saberes, su historia. Totalmente. Eso es clave en la administración dialógica. Reconocer y valorar los saberes locales, la historia concreta de esa comunidad, con sus traumas, pero también con sus resiliencias. Lo bueno y lo malo. Y sus capacidades internas. Incluso esas que parecen dormidas o tapadas por el dejao o por la dependencia. La idea es construir soluciones desde adentro. Aprovechando lo propio. Exacto, aprovechando los recursos y las fortalezas que tienen, en lugar de quedarse esperando pasivamente a que todo venga de fuera. Entonces, si intentamos resumir esta propuesta, la transformación que necesitaría Villa Clarín, según este enfoque, va mucho más allá de poner 4 ladrillos o dar dinero. Sin duda, la propuesta dice claramente, la transformación clave es cultural, es psicosocial, es organizativa. ¿Cambiar la forma de relacionarse y de verse a sí mismos? Implica un trabajo paciente de hormiguita, para reconstruir la confianza entre ellos que está muy tocada. Fundamental. Implica fortalecer el sentido de comunidad, ese en nosotros que se ha roto tanto. Implica superar la dependencia no solo material, sino también psicológica del asistencialismo. Creer que pueden. Y sobre todo eso, reactivar la agencia colectiva, la creencia de la comunidad en su propia capacidad para cambiar las cosas. Es un cambio de chip, de mentalidad y de relaciones. Es un enfoque ambicioso, pero suena coherente con todo lo que hemos visto. Entonces, si miramos la foto completa, ¿qué nos enseña Villa Clarín? ¿Qué sacamos en claro? Pues nos enseña una realidad muy compleja, un verdadero nudo de problemas que se alimentan unos a otros. Un círculo vicioso a veces. Sí, una comunidad que nace del dolor, de la huida, marcada por esa historia doble que le pesa en la identidad, que tuvo una resiliencia inicial increíble, pero que vio cómo esa fuerza se iba erosionando, en parte por una ayuda externa que, aunque bien intencionada, fomentó la dependencia. ¿Y la división? Y la división. Una comunidad marcada por una cultura popular, el dejao, que es compleja, ambivalente, adaptación y límite a la vez. Ya. Con problemas serios en sus liderazgos formales, que a veces dividen más que unen. Y todo en un contexto de pobreza, que es mucho más que no tener dinero. Es pobreza de vínculos, de confianza. De esperanza, de capacidad de actuar juntos. Es una pobreza multidimensional, como se dice ahora. Funciona casi como un espejo, ¿no? Un caso pequeño que refleja problemas mucho más grandes. Totalmente. Villa Clarín es un microcosmos muy potente. Refleja tensiones que viven muchísimas comunidades en Colombia y en toda América Latina. ¿Cómo cuáles? Pues las secuelas de la violencia, del desplazamiento, el abandono histórico del Estado en muchas zonas y la poca adecuación de muchos modelos de desarrollo o de intervención social. Que no entienden la cultura local. Que no tienen en cuenta las particularidades culturales, históricas, psicosociales de la gente. El caso de Villa Clarín grita la necesidad de otros enfoques. ¿Cómo cuáles? Pues participativos de verdad, culturalmente sensibles, que partan de reconocer la historia y lo que la gente ya sabe y puede hacer. Y que pongan el foco en construir autonomía real, sostenible. No solo en apagar fuegos inmediatos. Nos deja pensando, ¿eh? Y quizá esa es la idea de estos análisis tan a fondo. Queda una reflexión ahí flotando, algo para darle vueltas. ¿Sí? Más allá de la ayuda que pueda llegar de fuera, más allá de las soluciones técnicas, ¿cómo puede una comunidad como Villa Clarín, con esas cicatrices tan hondas de desarraigo, de desconfianza, y con esas inercias culturales como el dejao, que son protección y a la vez límite, ¿cómo se reactiva la esperanza colectiva? Una gran pregunta. ¿Cómo se recupera esa capacidad no solo de sobrevivir cada día, sino de imaginar juntos, de desear y de construir un futuro propio, sintiendo que son protagonistas de su historia y no solo, víctimas de las circunstancias? Es la pregunta del millón, sí. Y no tiene respuesta fácil.